Claro, por ejemplo, vamos al sur, vamos a la Patagonia, vamos a Bariloche y, bueno, inconscientemente asociamos Bariloche, la fiesta de la nieve, los deportes invernales, toda una cosa maravillosa en medio de un marco de la belleza que sabemos. Pero allí están nuestros hermanos mapuches. Hay muchas cosas que de pronto, no por mala voluntad, sino simplemente por no pensar o porque decimos, bueno, yo ¿qué puedo influir en esto? Todos tenemos algún peso. Hay que apoyar estos movimientos, estos pedidos. Y fíjense que un investigador como Adrián Moyano, que también es colega nuestro, en el sur ha hecho una gran tarea y un trabajo de investigación apasionante. Lo compartimos. En la actualidad, la coyuntura se caracteriza tanto a uno y otro lado de la cordillera como la resistencia a nuevas maneras de avasallamiento que llegaron con lo que se llama modelo extractivo, ¿no? En particular en la zona que nos toca vivir, con el funcionamiento de empresas petroleras. Está en pleno debate aquí en Patagonia el tema de la megaminería. La abrumadora mayoría de los proyectos megamineros está planeado al interior de espacios territoriales de comunidades mapuches, tanto en Río Negro como en Chubut. En Neuquén la problemática más acuciante es la del fracking o fractura hidráulica, que ahora impulsa la nueva YPF. Y un poco más del otro lado de la cordillera, el problema que enfrentan sobre todo es la variante forestal del modelo extractivo, la proliferación de empresas forestales que no solamente disputan territorios, sino que además terminan con la biodiversidad que es necesaria para los pueblos indígenas para vivir, y también emprendimientos como plantas de celulosa, represas en espacios cordilleranos que atentan contra la preservación de los ríos, y bueno, hay formas ancestrales de relacionarse con la economía que al llegar a estas nuevas concentraciones de capital, en general a través de transnacionales de origen europeo o estadounidense o canadiense, necesariamente reactualizan la resistencia, ¿no? Esos son los nuevos, los más recién llegados, digamos. Después está los fenómenos más tradicionales de despojo territorial a manos de terratenientes más tradicionales y situaciones un poco más conocidas, pero digamos que lo nuevo se caracteriza por eso. ¿Cuáles son los derechos y los que no son respetados del pueblo mapuche? Bueno, entronco la respuesta a lo que te decía hace un ratito. O sea, hay una gran discusión no solamente a nivel nacional, sino a escala internacional, sobre si los pueblos originarios o pueblos indígenas tienen derecho a la autodeterminación o no. Uno supone, adhiere al postulado de que sí, que los pueblos indígenas tienen derecho a la autodeterminación, y en ese sentido, a partir de ahí se derivan un montón de derechos. Por ejemplo, el derecho al territorio, a recuperar territorios, y además está consagrado por la Constitución, no solamente a preservar los espacios territoriales que tradicionalmente ocupan, sino también el acceso a territorios que sean necesarios para propiciar su desarrollo. En general es una problemática que cruza a todos los pueblos originarios del planeta, diría yo, la necesidad de recuperar y de acceder a territorios, porque son inimaginables las culturas indígenas si no tienen el sustento territorial. Y a partir del sustento territorial, la recuperación de la lengua, la posibilidad de recrear una manera de educación que es distinta a la escuela y a los contenidos tal cual los conocemos el resto de la sociedad, el derecho también a desarrollar una cosmovisión que es distinta a la occidental y cristiana predominante, por ejemplo, la celebración de sus propios momentos del año. Ahora dentro de poquito viene el Guiñol Tripantu o Año Nuevo Mapuche. Otro tanto pasa con los pueblos más del norte, y bueno, hace muy poquito se discutió aquí en Río Negro una reforma de la ley de educación que incluyó la interculturalidad como contenido transversal, así que hay mucha expectativa a ver cómo se puede trasladar ese gran principio a la práctica. Y bueno, estaría, creo que interminable la enumeración de derechos, ¿no? El derecho a mantener un idioma, a recuperarlo y a propiciar mecanismos para su recuperación en lugares donde se está debilitando mucho su conversación, pero te diría que en la recuperación de la autodeterminación y en la recuperación de los territorios que se han perdido, de ahí se derivan todos los demás derechos.
Bueno, un poco lo dijiste, ¿no? Lo respondiste en la pregunta anterior, pero bueno, ¿cuál es tu mirada sobre la situación actual hoy, en este siglo, en este momento, de los pueblos originarios en todo el territorio argentino? Yo creo que como común denominador la problemática es la dificultad que tiene el Estado Nacional, el Gobierno Nacional y también los gobiernos provinciales para entender la especificidad del problema indígena. Para el Gobierno Nacional, los pueblos indígenas son un sector más a incluir en su hipotético modelo de crecimiento con inclusión. En ese sentido los identifica como si fueran grupos desocupados, como si fueran amas de casa, como si fueran sujetos susceptibles de ser incluidos en una práctica económica que no es la indígena. O sea, el capitalismo no fue una invención ni es una inspiración de los pueblos indígenas. Desde ya nadie se puede oponer a que a una mamá mapuche del campo reciba la jubilación o reciba la asignación universal por hijo, pero acá estamos hablando de otra cuestión. Estamos hablando de una especificidad cultural importante y estamos hablando de pueblos que además quieren seguir siéndolo, quieren seguir recreando su identidad y viviendo según sus propios valores, según la cosmovisión que han elaborado durante milenios. Así que me parece que una de las características centrales es que todavía los sucesivos elencos gobernantes no terminan de entender esa especificidad, ¿no? Y el problema más hasta más atractivo para ver cómo se resuelve desde la perspectiva intelectual y con fórmulas políticas, jurídicas, si se quiere, es cómo pueden convivir las dos institucionalidades, ¿no? La institucionalidad de los pueblos indígenas, que es distinta a los estados nacionales, en fórmulas que uno imagina de desenvolvimiento gradual, ¿no? A ver cómo es posible que, por ejemplo, las distintas comunidades mapuches vuelvan a administrarse justicia a sí mismas, como era antiguamente, o puedan tomar decisiones que tengan que ver con su intención de cómo desarrollarse económicamente o socialmente o culturalmente. Me parece que esa es la discusión del momento. ¿Crees que mirar el pasado nos permite discutir un futuro? Creo que es necesario primero para entender qué es lo que sucede en el presente, es necesario recrear un pasado y en ese sentido hay, respecto del pueblo mapuche, varios desafíos que plantear, ¿no? Porque en general la historia argentina se ha escrito desde la construcción del Estado Nacional y la lógica de los pueblos indígenas es distinta, no se puede aplicar el discurso mitrista o inclusive el discurso revisionista que explica el surgimiento del Estado Nacional para explicar cómo fueron las relaciones entre mapuches y las distintas unidades políticas de la Confederación, la República Argentina, cómo fueron y cómo son las relaciones entre mapuche y tehuelche. Es otro paradigma el que hay que aplicar. Y claro que sí, es necesario revisar la historia porque, por ejemplo, si uno agarra libros de textos que circulaban en las escuelas argentinas en 1860, 1850, encuentra que se consideraba la Patagonia y a Pampa como una suerte de país aparte, como que quedaba fuera de las fronteras en ese momento de la Confederación, y otro tanto pasaba con Chile. Es la élite que se hace del poder a partir de 1861 con la batalla de Pavón, la represión a las montoneras federales del interior y la guerra del Paraguay, la que instala esta noción de que la Pampa y la Patagonia era una especie de territorio nacional amputado a su soberanía y en poder de hordas salvajes y bárbaras. Hasta ese momento había una convivencia, de hecho hay 70 y pico de tratados firmados entre distintas parcialidades mapuche y tehuelche con las autoridades de Buenos Aires, de Mendoza, de Córdoba, así que había un proyecto político distinto al que después se impuso. Así que, claro que sí, claro que es necesario y hasta urgente, diría yo, revisar la historia para reformular las relaciones que existen en la actualidad entre el Estado argentino y los distintos pueblos indígenas para que ya no sean de sujeción, sino de convivencia.